¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. En la madrugada de hoy se produjo una intentona golpista con el propósito de quebrantar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional de la República. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pretendieron dar un golpe para asesinarme. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Miraflores. Uniformados, con ideas de izquierda. Y se rindió por ahora porque los objetivos no fueron logrados. De un grupo de sediciosos, ambiciosos, fascinerosos, grupúsculo, delincuentes. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas.
realmente eso lo que quería era mejorar la situación del país. ¡Una verdadera democracia! ¡No donde se están llenando los corruptos! Aquí, para tu comandante Arrecho, como comandante que dice que ahí está huevo, no hay dictadura, esto no es dictadura. Yo sí los apoyo porque mira, el pueblo está cansado de lo que está viviendo. Para nosotros somos los héroes, porque lograron despertar en el pueblo eso que estaba así como dormido, estaba así pero ¿cómo te digo? Como guardadito pues en una gaveta. Un líder aclamado por cientos de miles de venezolanos que curiosamente saben muy poco de él y de su filosofía política. Pero este no ha sido un intento de golpe como el de Argentina o Haití. Los militares rebeldes y el movimiento revolucionario bolivariano 200 no son vistos como una amenaza. Mucha gente piensa que el comandante Hugo Chávez es un héroe. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Yo quiero rendir un recuerdo a tantos hombres y mujeres que contribuyeron durante tantos años para que luego ocurriera lo que ocurrió. Eso no fue una obra y gracia del milagro o de una logia, como nos llamaron y nos siguen llamando algunos, o de 4 golpistas, o de una componenda como la de abril de 2002 para dar un golpe de Estado, no. Aquello fue un movimiento que venía, pudiéramos decirlo, del fondo de la tierra. Miles de hombres y de mujeres contribuyeron durante los años 70, los años 80 y esos comienzos de los 90 para que se hiciera posible la rebelión militar del 4 de febrero. Rebelión profunda de un pueblo que se cansó de ser saqueado, de ser vejado, de ser dominado, de ser traicionado. El Caracazo, siempre lo hemos dicho, el Caracazo fue un disparador del 4 de febrero. Fue un acelerador del proceso que ya venía cocinándose, del proceso que ya había sido engendrado en lo más profundo de las entrañas del ejército bolivariano de Venezuela, del ejército que creó Bolívar, del ejército que recorrió de continente sembrando la libertad. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como un gran querer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy despierto,
soldado no sirva la patria en el jardín de un general. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, hoy se está cumpliendo 28 años de la rebelión militar encabezada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Saben que yo en estos días estaba hablando sobre este aniversario, el 28 aniversario de la rebelión. Y una de las cosas que nosotros no resaltamos es la evolución enorme de Chávez desde el momento de ese por ahora hasta el día de hoy. Yo desde anteayer estaba buscando un análisis, porque generalmente cuando se habla del 4 de febrero, sí, se hablan de lo que pasó ese 4 de febrero, pero buscando un análisis que hablara sobre esa evolución, ¿no? Y me encontré en Telesur, con fecha 2018, 5 de marzo de 2018, de el profesor Luis Pino. Encontré un artículo bien interesante. Lo que nosotros debemos hablar es de en qué se transformó Chávez. Hay gente que cada quien tiene su teoría, ¿no? Pero Chávez, incluso desde que él salió en el año 94, cuando él salió a la calle, él hablaba ya en ese momento, yo lo he dicho en varios programas, él hablaba en ese momento, o por lo menos, sin decir el nombre, él más o menos manifestaba la teoría de Gramsci, de enterrar el viejo sistema, asistir al entierro del viejo sistema, a la muerte del viejo sistema y asistir al parto del nuevo sistema. Él ya ahí, por lo menos, él hablaba de Gramsci. Obviamente, como buen estratega, porque si algo hay que resaltar este 4 de febrero es que el comandante Chávez, no solamente que se le puso en duda, en algún momento se le puso en duda su liderazgo en cuanto a esa rebelión del 4 de febrero, lo que es cierto es que con el pasar del tiempo, hasta el día de hoy, más que nunca, pues está más vigente que nunca y pasarán 25, 50 años y estará vigente. El comandante Chávez fue el cerebro de esa operación y estaba claro de lo que él quería, como él siempre hacía, pensamiento a 50 pasos más allá. Uno a veces se sorprendía cuando el comandante Chávez ejecutaba una acción. Tú decías, ¿por qué? Siempre había esa duda. Ay, pero ¿por qué está haciendo esto ahora? Y resulta que después te dabas cuenta por qué. Yo quería leer esto, iniciando, porque yo creo que es bien importante que nosotros resaltemos esa evolución del comandante Chávez a través del tiempo. Y este artículo de Luis Pino para mí es interesantísimo. Dice comandante Hugo Chávez en las antípodas del progresismo. Ahora que el comandante de la revolución bolivariana y socialista está física y materialmente ausente, es cuando entre las mujeres y hombres de la tierra, los que lo conocimos de lejos y de cerca, geográficamente sin fraseología alguna edulcorada por la ausencia de su muerte, extrañamos de él ese ser tan directo y transparente desde la palabra, con la candidez de un niño y la profundidad de un intelectual orgánico que expresaba lo que sentía, lo que sabía, lo que estaba haciendo y lo que haría. Cuentan palabras más, palabras menos, entre sus amigos de la época infantil, juvenil y militar, incluso entre los que lo despreciaban, que cuando se estaba gestando en Hugo Chávez ese huracán revolucionario con el movimiento bolivariano, el soldado de la patria, el romántico rocolero, el pelotero jugador de softball, el profesor en la academia militar, el comandante de puesto, siempre hacía valer las cosas con la verdad y el convencimiento por lo que predicaba, sobre todo
con lo acucioso y lo curioso propio de él desde que era el arañero de Sabaneta de Barinas. Luego irrumpió en la escena nacional, asumiendo su responsabilidad en el golpe de Estado fallido el pasado 4 de febrero del año 1992, con una pasantía por la cárcel de la dignidad que, en lugar de someterlo y llevarlo a asumir un discurso para la clemencia, la lástima y el perdón, al comandante Hugo Chávez esta circunstancia le sirvió como faro desde donde guiaba ya no a un puño de soldados, sino a un pueblo arrecho y oprimido que vio en él la esperanza liberadora en las postrimerías del siglo XX e inicios del siglo XXI. Esa esperanza de pueblo se desbordó y tomó las calles desde el día en que Hugo Chávez Frías salió de la cárcel hasta hoy, cuando con Nicolás Maduro pretendemos, pese a toda adversidad, consolidar la revolución que lideró el comandante Hugo Chávez. Ese Hugo Chávez fue acumulando fuerza, llamando al pueblo, recogiendo voluntades aquí y allá, hasta que con su mensaje liberador, con el socialismo bolivariano como bandera y plan de cambios y transformaciones, echó las bases de una revolución pacífica, aunque no desarmada, de la nueva patria, cuyos sueños de Bolívar y Zamora se vieron frustrados por la traición y la barbarie capitalista. Las mismas que pretendieron adocenar a Hugo Chávez y que los llevó a traicionarlo, darle un golpe de Estado y de asesinarlo, con apoyo de la nanociencia al servicio de la muerte, y todo ello por una razón de fondo, porque el comandante Hugo Chávez se ubicó con la revolución bolivariana y socialista en las antípodas del llamado progresismo. En ese andar haciendo caminos, el comandante Hugo Chávez siguió acumulando fuerzas no para él, sino para todos los pueblos del nuevo mundo multicéntrico y pluripolar, en el que con meridiana sencillez, claridad y honestidad nos señaló que el camino es el socialismo, no los revisionismos en todas sus formas y manifestaciones, menos aún el capitalismo de la derecha expresa. Hugo Chávez Frías, como gran estadista, supo percibir el momento histórico que le correspondió vivir. Como buen discípulo del marxismo y como un buen aprendiz dialéctico por antonomasia, comprendió a Carlos Marx, a Vladimir Ilich Lenin y recreó en su hacer a lo venezolano todo aquello que Albert Einstein explicó en su libro ¿Por qué el socialismo? Ahora bien, el comandante Hugo Chávez, siendo dialéctico, primero entendió, vivió y transformó el contexto y la realidad política, económica y social de Venezuela. Al mismo tiempo, desde su internacionalismo revolucionario y con el ejemplo del grande entre los grandes, el comandante Fidel Castro, Hugo Chávez entendió la necesidad de trabajar por la unidad de los pueblos que forzaban por la emancipación de nuestros pueblos hermanos, entendiendo los niveles y grados de conciencia revolucionaria en cada punto específico de los pueblos, que como la República Bolivariana de Venezuela, se rebelaron contra el imperialismo y defendieron los intereses de nuestros pueblos, reclamando una sociedad más justa y humana. Pues bien, vivimos una época de maduración, crecimiento y emancipación de muchos pueblos hermanos, y con ellos nacieron hermosas iniciativas como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, y Petrocaribe, además de fortalecer otras existentes con fines de estrechar lazos de solidaridad, apoyo económico y el fortalecimiento de nuestras democracias nacionales por un mundo mejor para las mayorías. Esta fiebre de revoluciones con líderes autóctonos se expresó en un fervor y búsqueda de fortalecimiento democrático. Pero esta euforia revolucionaria no fue tal en todos los rincones en donde despertó este sueño y anhelo de nuestros pueblos, por una razón. Entre la ignorancia aprendida, el cretinismo y el culillo ante el imperio estadounidense y las otras hienas europeas, muchos de nuestros gobiernos y gobernantes de este nuevo mundo tendieron a coquetear con la conseja del progresismo, porque no se atrevían a decirle a sus pueblos que lo que perseguían eran ciertas reivindicaciones sin tocar ni afectar las bases del capitalismo, y fundamentalmente sin afectar a la verdadera clase gobernante, a la burguesía, razón por la cual muchos de sus gobiernos, siendo populares,
no eran en nada gobiernos del pueblo ni para la emancipación o empoderamiento de ellos. Es por esto que pasado un corto tiempo lineal y cronológico ante cualquier vaivén electoral, esos gobiernos amigos, aliados y hermanos que se pregonaron progresistas, que abrazaban a Hugo Chávez y asumían con cierta sorna y lástima condescendiente al soñador de Sabaneta, empezaron a ser reemplazados por los gobiernos de la extrema derecha. Peor aún, con el voto y el escamoteo de la voluntad del pueblo, al que con el engaño y el cambio de estado de bienestar social distrajeron por un tiempo, se sumaron la ignorancia aprendida y el discurso del progresismo, que no es otra cosa que el reacomodo tolerable del capitalismo para que todo siga igual en las bases estructurales del Estado, gobierno y la República. El resultado de ese progresismo fue la caída de tales gobiernos y la desesperanza de estos ante la clase política que los ha dirigido. Esa llamada dirigencia progresista por un lado y la de la derecha extrema y más servil que la anterior por el otro, mientras que las antípodas está el camino del socialismo del siglo XXI, sin recetas mecánicas, sin malas copias y sin remedos, como proponía en todo foro internacional el comandante Hugo Chávez. Han pasado 5 años, este artículo fue escrito, repito, el 5 de marzo de 2018. Han pasado 5 años desde la muerte del comandante Hugo Chávez y aunque algunas voces optimistas y con pretendidas terapias de ausencia y de duelo pregonen que Chávez no está muerto, la verdad verdadera es que el dolor y la ausencia física no la repondrán, ni la fraseología barata, ni el consuelo de bobos ilustrados, porque la única manera honesta, material y concreta de que nosotros, los que llegamos a admirarlo, a quererlo y a cuestionarlo en todas sus aristas, podamos hacer que esa ausencia y falta de la sonrisa, la voz y la acción de Hugo Chávez se vitalicen en nosotros, es preservando su legado en la palabra y la acción, desde donde intentemos con sumo cuidado emular las cosas tal y como las hubiese hecho el comandante Hugo Chávez, tal y como las prefiguró en su plan de la patria y tal y como vivió este gigante hombre con honestidad, claridad y transparencia, tanto como lo está haciendo el obrero presidente chavista Nicolás Maduro Moro, con el orgullo y el empeño de construir el socialismo bolivariano y chavista en la República Bolivariana de Venezuela, respetando la diversidad, pero sin sucumbir al reacomodo del capitalismo, así se disfrace del ropaje de progresismo. Chávez vive, el nuevo mundo multicéntrico y pluripolar sigue. Excelente artículo del profesor Luis Pino, tiene 2 años, 19, 20, sí va a cumplir ahorita 2 años ese artículo, pero me encantó, quería leerlo, porque nos dice a nosotros quién es el comandante Hugo Chávez, hoy. Yo hay cosas en las que difiero, por ejemplo, en el hecho de que el legado de él ha muerto, no. El legado está en el corazón de todos los venezolanos revolucionarios de este país bolivariano. Es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene combatientes, es lo que nos mantiene a nosotros críticos, es lo que nos mantiene luchando. Cuando nosotros vemos lo que pasó, no solamente ayer en el programa de Diosdado, sino en la madrugada de hoy, cuando vemos a toda la gente que iba acompañando al presidente Nicolás Maduro, a los combatientes del 4 de febrero, Diosdado Cabello, estaba también el ministro de la Defensa, a Basilia, cuando nosotros vemos a ese pueblo que sigue acompañando, que va hasta allá, hasta el cuartel de la montaña con ese amor tan grande, cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que sucedió hoy, y por favor pónganme el video 3 a tiro, cuando Diosdado presenta la ley que acabamos de firmar o la que acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional Constituyente, que es la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en donde la milicia se convierte en el 5º componente, en un cuerpo que, dicho sea de paso, pero hay gente que dice, ¿cómo fue que dijo ayer Diosdado en el programa? Dijo que hay gente que dice aquí que nosotros tenemos 200.000 milicianos. No, aquí ya vamos ¿para cuánto? ¿Para 2 millones, 3 millones de milicianos? Para 3 millones de milicianos. O sea, no, y aparte de eso, yo cuando hablo de la milicia como cuerpo y como 5º componente, estamos hablando de la estructuración ya de la milicia como
O sea, forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero hay otro componente. Y eso es lo que deberían estar pensando en el imperio y sobre todo los gobiernitos, no los pueblos, los gobiernitos vecinos. Nosotros tenemos a un pueblo en la calle que, no siendo miliciano, también está dispuesto a combatir para defender esta tierra. Esto es con lo que yo comienzo. Yo creo que nosotros tenemos que ir resaltando el enorme valor que tiene hoy más que nunca la palabra del comandante Hugo Chávez, y sobre todo en tiempos de dificultad. En tiempos de dificultad es donde nosotros nos crecemos. Eso hay que tenerlo muy claro. Bien, el Diosdado Cabello en la mañana, en la madrugada, estamos hablando a las 5 de la mañana, se hizo la marcha que llegó hasta el cuartel de la montaña y dijo lo siguiente. Rueda. Decíamos recientemente que aquel día nos veíamos y éramos pocos. Hoy nos vemos y somos, pero muchos. Y somos muchas que estamos sumados a la defensa de la patria, estamos sumados a la defensa de la independencia, de la soberanía, de nuestra libertad. El 4 de febrero ya 28 años, hermanos y hermanas. 28 años del sueño del comandante Hugo Chávez, del sueño bolivariano, del sueño de Zamora, del sueño de Rodríguez, del sueño de Miranda, de Sucre, del sueño de los que siempre tuvieron como norte y tuvieron como meta la libertad de nuestra patria. 28 años después, nuestros hermanos y hermanas que ese día abandonaron todo para estar al lado de la patria, abandonaron sus familias, abandonaron sus esposas, sus carreras, todo, absolutamente. Por nada cambio, más allá que el amor por la patria y por la libertad. A ninguno de los que ese día salimos el 4 de febrero nos ofrecieron visas americanas. A ninguno de nosotros nos ofrecieron pasaportes de la Comunidad Económica Europea. No había gobiernos del mundo auspándonos para eso. Al contrario, nos dijeron muerte para los sediciosos, los golpistas, nos llamaban de cualquier manera que a ellos se les ocurría. Y no fue un levantamiento para satisfacer egos, fue un levantamiento nada más y nada menos que contra el imperialismo norteamericano, que era quienes gobernaban verdaderamente en nuestro país. Nos alzamos nosotros contra ellos, al mando el comandante Hugo Chávez, joven, militar, con mayores, tenientes, capitanes, subtenientes, sargentos, soldados y pueblo también. Para nada son las mismas condiciones del día de hoy, para nada. Llegó la revolución y el comandante Chávez mandó a parar las privatizaciones, mandó a parar toda la represión contra nuestro pueblo. Comenzó a reconocérsele al pueblo los derechos que le fueron negados, desde la identidad hasta el derecho de aprender a leer y escribir en revolución. Y no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Nos dejó el comandante y nos dejó una gran tarea. Encomendó al hermano presidente Nicolás Maduro para que estuviese al frente. Y mire que le ha costado duro al compañero Nicolás Maduro. Pero muy ruda ha sido esta batalla. Ataques desde afuera, bloqueos, sanciones, acusaciones ante el mundo. Y el compañero Nicolás Maduro no se ha rendido ante el imperialismo. Es la misma batalla que tenemos nosotros. Hoy día es la misma batalla por la independencia, por la soberanía. Si estuviera en la presidencia de la República alguien que estuviese genuflexo, arrodillado al imperialismo, a las órdenes del imperialismo, estaríamos nosotros considerados como uno de los mejores países del mundo. Pero no, nosotros optamos la vía difícil, la vía de la verdadera independencia. Y una independencia que no es para nosotros ni siquiera. Cuando asumimos estas posiciones es para la defensa del futuro de la patria, de los hijos, de las hijas, de las hijas.
en contra de todos. Hoy Venezuela se levanta como el referente mundial de la lucha de los pueblos por su dignidad. Nos están observando desde el mundo y el mundo puede tener la certeza clara, plena como la luna llena, que nosotros no nos vamos a rendir. Y quizás, compañero presidente, uno de los sueños del comandante Chávez era romper con aquella fuerza armada elitesca, alejada del pueblo, y arrancó con un gran experimento social que lo llamó la Unión Cívico-Militar, la unidad del pueblo con su Fuerza Armada. Y así llegamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llena de mujeres y de hombres dispuestos a luchar por la patria. Junto al pueblo, el 11 de abril del 2002 le dieron una lección al mundo. Esa lección para el mundo continúa hoy, porque son el soporte fundamental de la Revolución Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado en las calles, unidos en perfecta unión. Y hemos ido avanzando, hermano presidente, compañeros. Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, Ceballos, hemos ido avanzando. Y hoy, en homenaje a nuestro comandante, luego de un trabajo extraordinario realizado en el Ministerio de la Defensa, nuestra Asamblea Nacional Constituyente aprobó por mayoría una ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una ley, esto está muy fresco, fue la semana pasada. Y quisiera, en nombre de los soldados y soldadas del 4 de febrero, quisiera en nombre de nuestro padre Bolívar y del comandante Hugo Chávez, compañero presidente, entregarle a usted la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el ejecútese definitivo y comience a reconocerse dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todas las estructuras necesarias para la defensa de la patria, defensa integral de la patria. Que nada ni nadie nos detenga, que nada ni nadie sea capaz de entorpecer la marcha de la Revolución Bolivariana, y cumplamos la orden que nos dio el comandante Hugo Chávez aquel 8 de diciembre. Unidad, lucha y victoria. Unidad, lucha en perfecta unión cívico-militar, en perfecta unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy 4 de febrero, 28 años después, como homenaje al comandante, hermano presidente, le voy a hacer entrega de esta ley constitucional aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Leales! ¡Traidores! ¡Leales! ¡Traidores! Buenos días. Él se le estaba haciendo entrega al presidente Nicolás Maduro, se le estaba haciendo entrega de la ley, de la nueva ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde se incluye como quinto componente a la milicia y se convierte, o sea, se establece pues, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es anti-imperialista y anti-oligárquica. Eso debe estarle ardiendo a más de uno. Y ahí luego viene el discurso del general en jefe, ministro de la Defensa, Padrino López. Estaba allí también el Ceofán, al frente el almirante en jefe Ceballos. Y Padrino López dice lo siguiente, que por cierto rescata una frase que me encantó. Yo le agregaría algo a esa frase, alguito así. Luego se los voy a decir. Vamos a ver el discurso del general en jefe Padrino López. Extraordinario discurso. Rueda. Todavía retumba la voz vibrante de mi comandante Chávez en este cuartel militar, cuando conducía dignamente la orden de operaciones Zamora aquel 4 de febrero de 1992
y que hoy celebramos jubilosamente los y las patriotas. No por casualidad, esa orden de operaciones llevaba el nombre de nuestro general del pueblo soberano, héroe epónimo de la milicia bolivariana, cuyo legado de lucha por la justicia social es tomado por la Fuerza Armada Nacional para reafirmarse como eminentemente popular, bolivariana, antiimperialista y antioligárquica. ¿Qué mejor momento para acompañar a nuestros hermanos y hermanas combatientes de aquella gesta heroica, hoy aquí presentes, para darle la bienvenida en este mismo cuartel a la milicia bolivariana? Pueblo en armas, que constitucionalmente ya es un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con este acto soberano acabamos de derrumbar el muro construido con los resabios viejos que trataban de impedir la consolidación de la piedra angular de la Unión Cívico-Militar. Por eso, el Ejército, la Armada, la Aviación Militar, la Guardia Nacional Bolivariana abren sus brazos para darle la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de la milicia, que completan el concepto doctrinario de la defensa integral de la nación. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una organización viva que se ha venido transformando según las circunstancias que va requiriendo para la consolidación de la defensa nacional. Es así como hemos visto reformar nuestra ley orgánica a razón de las amenazas que se han cernido sobre la patria. En tal sentido, es necesario precisar que la génesis de este componente especial tiene como fecha el 13 de abril de 2002, cuando el pueblo salió a las calles a defender su poder soberano y en unión fecunda con la Fuerza Armada Nacional lograron restituir el hilo constitucional y traer de vuelta al comandante Chávez a su puesto de mando en la revolución. Fue solo entonces cuando el comandante Chávez hizo la lectura estratégica a estas acciones espontáneas de aquello que comenzaba a germinar como concepto embrionario de la milicia. Era la respuesta a las nuevas amenazas, para lo cual se necesitaba darle organización y cuerpo, surgiendo para la Fuerza Armada el desafío y la magna tarea de concretar, organizar e institucionalizar este potencial para la defensa de la patria. Atendiendo esta imperiosa necesidad, se inicia un proceso evolutivo del marco legal de la institución castrense, que inició en el año 2005, cuando se dio la primera reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada en revolución, para fortalecer el poder militar de la nación, palmaria a la Unión Cívico-Militar. Es así como se funda el Comando General de la Reserva y Movilización Nacional como una primera aproximación a la milicia. Esta ley constitucional que hoy recibimos de la Asamblea Nacional Constituyente, que integra a plenitud a la milicia como un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no hubiese sido posible sin el impulso decidido y valiente de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Tampoco hubiese sido posible sin la sabiduría y la claridad histórica de nuestro pueblo, representado en la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. He aquí la muestra de la dignidad de un pueblo que ha retomado el control de su destino.
Al desconocer los enemigos de la patria el concepto de dignidad, se niegan a entender que sus intentos por anular la soberanía popular y la independencia seguirán fracasando. Tal situación no está ajena a la geopolítica mundial. La construcción de un nuevo orden global y la actual lucha titánica de las grandes potencias por conquistar la supremacía en el siglo XXI tiene sus indefectibles consecuencias en Venezuela. La diferencia con otros tiempos estriba en que ahora tal lucha nadie puede hacerla sin envilecerse. La dignidad que nosotros tomamos es la originaria. No hablo de la manoseada en toda clase de contextos cuando se incluye hipócritamente en tratados, leyes y sentencias como bandera sin definición. Hay que distinguir entre lo que tiene precio y lo que tiene dignidad. Tiene precio aquellas cosas que pueden ser sustituidas por algo equivalente, en tanto que aquello que está por encima de todo precio y no admite nada a cambio, eso tiene dignidad. Lo incanjeable, lo que es un fin en sí mismo y por tanto nunca será un medio para propósitos bastardos, a eso llamamos dignidad. Podríamos definir hoy día de la dignidad tal concepto como aquello que hace al individuo, a la persona, al hombre, a la mujer, resistente a todo. La dignidad seguirá guiando nuestros pasos en esta lucha. Una dignidad sustentada en la historia, una dignidad que nos obliga a amar este proyecto de justicia social y una dignidad que nos recuerda que los intereses de la patria están por encima de nuestras propias vidas. Tomo la palabra vigente de nuestro padre libertador cuando hace 200 años le escribió al general Pablo Morillo en plenas conversaciones para la regularización de la guerra. Cito: la única causa digna del sacrificio de la paz es la de la patria oprimida. Fin de la cita. La repugnancia que nos inspiran los cotidianos atropellos del imperialismo nos despierta un sentimiento aún más vivo de nuestro propio valor. Cuanto más seguro estamos de esa dignidad originaria, tanto más trágico nos concientizamos de la mayor de las indignidades, la muerte. Qué paradójica condición la nuestra, dotada de dignidad de origen y abocada extrañamente a una indignidad de destino, porque estamos dispuestos a dar la vida ante un atropello intolerable de infinita y visible injusticia. Creo, como soldado de la patria, que las circunstancias definitivamente nos traen de nuevo, mi comandante en jefe, pueblo de Venezuela, a decir: ¡patria o muerte! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva Chávez! ¡Leales siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias, mi comandante. Iba a hacer tres observaciones ayer. Observaciones o comentarios. El primero es la importancia que tiene este evento y la aprobación de esta ley. Esto ratifica el compromiso de la Unión Cívico-Militar, el compromiso que trajo el comandante Chávez, que es la unión cívico-militar, ese engranamiento entre pueblo y Fuerza Armada. Pues la Fuerza Armada es pueblo también. ¿Por qué digo yo la importancia?
Vean Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? Sí, efectivamente, ahí había un gobierno haciendo un buen gobierno. ¿En manos de quién está? En manos de la extrema derecha, fundamentalismo religioso, y encima de eso, a remate, la Fuerza Armada, que fue atendida por el gobierno de quien es, para mí, sigue siendo el presidente Evo Morales Ayma, fue la que le tiró el golpe de Estado. ¿Había compromiso y unión entre la Fuerza Armada boliviana y el pueblo boliviano? No. Tardaron muy poco. Y digo tardaron muy poco porque no hay ninguna excusa a ese golpe de Estado. Ninguna. Y parece mentira, la derecha se comporta igual en todas partes, se comporta aquí idéntica. Aquí son ladrones, asesinos, son tipos vendidos. Y los de allá, y se la pasan peleando a muerte, a cuchillo entre ellos. Igualito pasa en Bolivia. ¿Qué está pasando ahorita en Bolivia? Una pelea a muerte entre quien ya aprobó cómo se gobierna, claro está, con el ejército y la policía al lado, pero no con el pueblo. O sea, simple. Pero ya aprobó el poder la señora Yanine Áñez. Y ahora hay una pelea a cuchillo entre todos los factores de esa extrema derecha asesina que está apuntalada allí no solamente por el ejército y la policía, está apuntalada por el gobierno norteamericano. Y son lo mismo, ladrones, cochinos y asquerosos, antipatriotas, no son bolivianos para mí, los que hacen este tipo de eventos en donde el pueblo termina asesinado en las calles. Para mí no tienen para nada, no son ni siquiera latinoamericanos, son simples lacayos del imperialismo norteamericano. ¿Con qué se han encontrado en Venezuela? Todos los factores de derecha, Donald Trump, compañía, el imperialismo norteamericano y todos los que han querido, con todas nuestras fallas, ¿y contra qué se han encontrado? Contra un bloque unitario llamado Unión Cívico-Militar. Hace unos años, yo recuerdo que el comandante Chávez ordenó hacer un desfile cívico-militar para celebrar el 4 de febrero. Y aquí se horrorizaron. Fueron al Tribunal Supremo de Justicia, metieron una demanda porque cómo era posible que se iba a conmemorar el 4 de febrero como fecha histórica. Sí es una fecha histórica. El 4 de febrero, o sea, el 27 y 28 de febrero partió en dos la historia, pero el 4 de febrero la terminó de partir. La terminó de partir. Pues yo digo, es la importancia de lo que es el 4 de febrero, 27 y 28 lo que es el 4 de febrero hasta el día de hoy. Porque el 27 y 28 de febrero fue el pueblo a la calle a enfrentar simple las medidas del paquetazo neoliberal que se nos venía encima. Que ya lo teníamos, pero se nos venía encima. La privatización de PDVSA que se venía encima. Teníamos privatizada la electricidad, teníamos privatizado CanTV, las comunicaciones. Imagínense, todos los sectores estratégicos estaban privatizados, menos PDVSA. Se les mete Chávez por la banda y parte la historia en dos. Incluso, y es verdad, un militar desconocido, teniente coronel, aparece frente a las cámaras. Por primera vez alguien se responsabiliza por un movimiento revolucionario, por un hecho, en este país en donde nadie se responsabilizaba por nada, en donde nadie se responsabilizaba por los 3.000, 4.000 muertos que tuvo el Caracazo, por todos los muertos y desaparecidos que hubo en la Cuarta República. Aquí nadie se responsabilizó.
un hecho específico, la muerte de Jorge Rodríguez Padre. Apareció Octavio Lepage fumándose un cigarrillo frente a las cámaras, diciendo, bueno, te apareció muerto allí de muerte natural. De eso veníamos, de ese marasmo que hubo ahí, que dicho sea de paso, y yo sigo insistiendo, nosotros tenemos que seguir hablando de historia. Si no conocemos nuestra historia, corremos el riesgo de repetirla. Y sin embargo, Chávez llega al poder y para muchos pueblos, no pueblos, sino para la dirigencia de izquierda, sobre todo hacia allá, hacia el sur de Latinoamérica, y es lógico pensarlo, que tuvo unas dictaduras militares tan feroces como la de Pinochet, o como la de Uruguay, la de Paraguay, la de la misma Brasil, la de Argentina, en donde hubo tantos muertos, obviamente Chávez levantaba recelo. Y sin embargo Chávez logra lo que nuestra izquierda no logró, siendo militar. Por eso es que yo digo, habría que hacer una revisión. Yo me imagino que alguna vez la historia no se termina de escribir hasta que no cierra su ciclo, eso es verdad. Pero alguna vez nosotros tendremos que hacer un análisis del discurso del comandante Chávez desde el mismo momento en que dice por ahora, es más, de hecho, desde antes con el Libro Azul, que pienso que lo del Libro Azul hasta lo que fue Chávez, aquí hay una evolución enorme y para bien. Por eso quise leer el artículo que leí. Pero nosotros estábamos acostumbrados a una izquierda que lo que hizo fue lo mismo que hizo Felipillo González en España. Cuando la pacificación de Caldera, yo lo he dicho en varias oportunidades, lo voy a repetir, cuando la pacificación de Caldera, ¿quiénes pacificaron? Los que terminaron con Caldera, el señor Teodoro Pecoff es uno, que terminaron con Caldera, siendo más de derecha que el mismo Caldera, eliminando prestaciones, favoreciendo a los sectores de la oligarquía. Aquí hay cosas que no se dicen y hay que repetirlas. La izquierda, su enfrentamiento, muchos de dirigentes de izquierda que luego se pasaron a la derecha, Américo Martín, Teodoro Pecoff, Pompeyo Márquez y compañía, esos carajos nunca fueron de izquierda. Basta saber y que me corrijan los camaradas que sufrieron cárcel, tortura, persecución, los que estaban en el monte en el momento en que Teodoro Pecoff, por ejemplo, cuando se escaparon del cuartel San Carlos. ¿No les parece extraño y curioso que los únicos que no tocaron ahí fueron estos sectores en donde estaba Teodoro Pecoff, Lubén Pecoff, Pompeyo Márquez? Estos no los tocaron. En cambio a los demás sí los estuvieron persiguiendo, los mataban, los perseguían, lo que fue la consecuencia final de esas persecuciones, Cantaura, la masacre de Yumare, o sea, y las persecuciones y desapariciones, que todavía hay guerrilleros enterrados, y hay otros, que como el caso del hermano de Sotorroja, que nunca aparecieron. Los tiraron desde un helicóptero. ¿Traicionados por quién? Traicionados por un sector que se fue a la pacificación para legitimar a los gobiernos que ya venían desgastándose de derecha. Caldera no pacifica nada, simplemente llega a un acuerdo, una izquierda que llegara allí con el 5, 6%, 10%, y bueno, tener un curulito por aquí, tener un dinerito por aquí de entrada, y eso es todo lo que se hizo ahí. ¿Cuántos críticos no tuvo Chávez comenzando? Pues Chávez tenía una personalidad fuerte, eso es verdad. Pero Chávez no solamente tenía la personalidad fuerte, Chávez tenía un discurso. Y ese discurso él lo practicaba. La palabra de Chávez, cuando él emitía opinión, era porque él estaba procediendo a hacer lo que él estaba diciendo. Él
poder. Yo siempre recordaré, y para mí es uno de los discursos más extraordinarios del comandante Chávez, cuando el Congreso Fundacional en San Carlos, en el cuartel San Carlos, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hablaba del poder, hay que ir a tomar el poder. No es nada más que ganarse las elecciones y llegaste, entonces ya tú eres gobernador, entonces te rodeaste de la misma basura que estaba ahí. No. Había que tomarlo, el poder económico, el poder político, el poder, y sobre todo, él decía, el poder militar. Nosotros tenemos ya que decir sin complejo ninguno, que nosotros tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahora con un quinto componente, como es la milicia, que es profundamente bolivariana, popular, socialista, antiimperialista y antioligárquica. Hay que decirlo, sin complejo ninguno. ¿Cuál es el complejo? ¿Cuál es el complejo? ¿O es que nosotros vamos a hablar de la alternancia de poder? No, el poder se toma y se ejerce. ¿O es que vamos a hablar de la alternancia? No, vamos a ver si entonces yo agarro, aflojo por aquí, entonces maquillo y le permito a la derecha que entre un ratico, entonces después entro yo otra vez. No, eso no es así. Entonces estaríamos ubicados en el mismo escalafón de ellos, en la misma escala de ellos, pues seríamos de derecha. Ellos hablan de alternancia. Fíjate bien, de la alternancia del poder. ¿Por qué alternancia del poder? ¿Por qué? Y sobre todo en estas condiciones en donde ellos, la ultraderecha, ha facilitado al gobierno norteamericano que nos aplique todas las medidas coercitivas, bloqueo, ataque a la moneda, que eso es muy importante decirlo. Entonces, ¿qué es eso? Y nosotros aquí con un pueblo, con Chávez en el corazón, resistiendo. Esa es una de las cosas importantes que quería decir. Y hay una cosa que yo le he dicho, el comandante Chávez, recuerdo que nos cambió a independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Hay algo que Chávez decía, y él trató de explicarlo en varias ocasiones, porque bastante que se lo tergiversaron, entonces empezaba, no, porque ustedes la izquierda siempre piensan en la muerte. No, Chávez decía, y lo explicó en una ocasión, patria socialista o muerte. Estoy parafraseando al general en jefe, ministro de la Defensa, Padrino López. Patria socialista o muerte, venceremos. ¿Por qué? Pues si no tenemos una patria socialista, como dice Chávez, seríamos la nada. Eso es lo que nos ha dejado ese 4 de febrero, el 27 y 28 de febrero, cuando nosotros no teníamos esperanza ninguna. El 27 y 28 de febrero aquí no había esperanza ninguna, aquí nos masacraron y no había esperanza. ¿En qué vamos a pensar? Y la patria se toma, el poder se toma, se ejerce. Y les digo otra cosa más, para que no me vayan a salir con malas interpretaciones por allí. El poder se toma cuando nosotros estamos convencidos de que los que van a ser beneficiados son las mayorías, el pueblo. Se toma, se ejerce, se transfiere. Decía Chávez, ¿cómo se llama? Vivir siendo gobernados por el pueblo. Porque nosotros tenemos que entregarle a la derecha. Ve lo que nos ha enseñado 28 años después del 4 de febrero. Yo recuerdo cuando Chávez apareció por ahora. Y recuerdo las pintas en Caracas que decían, ¿por qué no nos avisaste? Porque era una operación militar y una operación muy... Se hicieron algunos contactos, pero era una rebelión en esencia militar. Y les repito, aquí se trató de cuestionar en más de una ocasión, luego del 4 de febrero, sobre todo en la década de los 90, para buscar dividir al movimiento bolivariano revolucionario 200, o el movimiento revolucionario bolivariano 200, el MBR 200, el movimiento bolivariano revolucionario 200,
para tratar de dividir la fuerza, se trató de cuestionar el liderazgo del comandante Chávez. No pudieron. Por eso ahora la importancia de aquel teniente coronel que aparece diciendo por ahora al comandante Chávez, estadista en la Organización de las Naciones Unidas o visitando los países árabes, o yéndose a Rusia, China, o enfrentándose como empezó a enfrentarse desde el mismísimo año 2000, allá en Quebec, en Canadá, al imperialismo norteamericano. Yo lo pongo así de esta manera: era un hombre de cojones, con una convicción absoluta revolucionaria, y lo que dijo, lo cumplió. Dijo que se consumiría en la revolución bolivariana y se consumió. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Ese es el ejemplo que nos deja el 4 de febrero, camarada. Porque no es fácil, sobre todo para esa época en que un militar tenía la vida hecha. Claro, si se arrodillaba delante del poder establecido en ese momento, poder constituido, delante de los adecos y los copellanos, entonces tú agarrabas y te cuadrabas aquí o te cuadrabas allá. Y podías llegar a general. O como contó ayer Diosdado, que una vez le hablaron de los tenientes coroneles, y dijo: deje quieto que llegue a coronel, que eso se le olvida. Está bien. Entonces, cuestionar ahora mismo, por eso es que yo hablo de la evolución del comandante Chávez, cuestionar ahora mismo. Y lo digo porque da dolor ver que de los comandantes que en ese momento tuvieron las bolas de dejar a su familia e irse a hacer una revolución, terminaran hablando mal del comandante Chávez. Incluso uno de ellos, que llegó a decir que el 4 de febrero fue un error, no sabe lo que dice. Todo lo contrario. Mucho de lo que está pasando en el mundo ahora, por eso es que yo digo que Chávez está presente, Chávez está vivo. Mucho de lo que está pasando en el mundo ahora mismo, Chávez ya lo vaticinó, ya lo anunciaba. Él y el comandante Fidel ya anunciaba lo que venía. Lo anunció, siempre lo anunció. Esa es la enseñanza de un nuevo aniversario del 4 de febrero. La unión cívico-militar, la permanencia del liderazgo del comandante Hugo Chávez y su idea, de su pensamiento, de su legado. Y que eso es lo que hoy mantiene la revolución bolivariana viva, como decía él en su última locución, en llama ardiente. Vamos a ver ahora al presidente Nicolás Maduro, su intervención en este acto del 4 de febrero en el cuartel de la montaña. Rueda. Tenemos que usar y ejercer la independencia y la soberanía. Hace unos días un barco de guerra gringo empezó a pasear en la rayita y los oficiales de la Armada pidieron autorización inmediata para ir a perseguirlo y advertirle que no podía entrar en mar territorial venezolano. Y yo, a través del comandante estratégico operacional, di la orden de tomar todas las medidas para ejercer nuestra soberanía marítima. Así se hizo y el barco se fue, mira. Se fue. Barco gringo fuera de aquí. Paz, soberanía, independencia. Con serenidad. Nervios de acero, no decimos pues. Nervios de acero, máxima conciencia y máximo cumplimiento del deber, máxima movilización. Así hemos hecho. Ejercer la soberanía, ejercer la independencia, defender la paz a cada milímetro. Yo he denunciado, alerta, hay un grupo de mercenarios financiados y entrenados por Iván Duque en Colombia, que han sido enviados a Venezuela a hacer ataques terroristas contra unidades y naves militares de Venezuela. Oído,
1000 ojos, 1 millón de ojos, 1 millón de oídos. Porque estoy seguro que más temprano que tarde los vamos a capturar y los vamos a castigar de acuerdo a la justicia venezolana. Porque en Venezuela queremos paz, no al terrorismo de Iván Duque en Venezuela, no al terrorismo, paz, independencia, paz y dignidad. Para continuar este camino de levantar la patria, que es difícil. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? Yo lo he dicho. Hay muchas dificultades creadas por la agresión, la persecución económica y las dificultades que eso han creado. Y las estamos enfrentando, protegiendo la educación del pueblo, la salud del pueblo, construyendo las viviendas para el pueblo, la cultura del pueblo, el trabajo, defendiendo el ingreso día por día en guerra económica permanente, defendiendo a los pensionados y pensionadas, defendiendo el derecho al trabajo, defendiendo a nuestro pueblo, con el movimiento Somos Venezuela y la visita casa por casa, caso por caso, calle por calle, implementando 1000 políticas socioeconómicas para defendernos de la agresión imperialista. Pero no solo defendernos, para remontar la cuesta y llevar adelante todo. Yo en estos días dije una frase y la ratifico. Por culpa de mucho burócrata, por culpa de muchos minimalistas que hay por ahí, infiltrados en cargos clave, se crean problemas que luego detectamos y resolvemos, que los crea el burócrata, el corrupto, el minimalista, el que no le duele el pueblo, el que no le duele su país. Y hay muchos problemas que son culpa de Trump, claro que sí, y de su política imperialista y de todo el imperialismo, que es un sistema. Pero hay muchos problemas que no son culpa de Trump, que son culpa nuestra, y tenemos que resolverlo nosotros mismos, con esfuerzo, con sacrificio, con inteligencia, con visión de futuro, con capacidad de gobierno. Y este año 2020 yo vengo pidiendo grandes cambios dentro del gobierno, pidiendo grandes cambios a los poderes públicos. Y yo les juro ante ustedes, hoy 4 de febrero, que voy a hacer mi mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo que pueda hacer como presidente de la República, como militante revolucionario, como comandante en jefe, para yo dar el ejemplo en los cambios que necesita el país y ponerme al frente de las grandes rectificaciones que este país está exigiendo desde su conciencia rebelde, desde su conciencia crítica. Yo lo juro ante ustedes, me voy a poner al frente y que nadie se queje, que nadie lloriquee. No quiero lloriqueo. Vamos con todo. Máxima exigencia, pero máximo apoyo también del poder popular. Yo no quiero un poder popular dormido. Quiero un poder popular con capacidad de crítica y con capacidad de trabajo y de hacer. Un poder popular de verdad poderoso, construyendo. Porque no puede ser que frente a tu casa hay un tremendo hueco. ¿Y la comunidad qué hace? ¿Y por qué? ¿Dónde está el poder popular? Los consejos comunales, las UPD. Vamos a ponernos todos pues en modo de rectificación, en modo de cambio, en modo de transformación revolucionaria de nuestra patria. Tomo el espíritu rebelde del 4 de febrero para exigir más. Hagamos más por nuestra patria. A veces yo les digo lo siguiente. A veces yo digo esto que me sale del alma, que lo siento todos los días. Ustedes no saben lo que es ser presidente de la República. Ser presidente de verdad, pues, no bobolongo, ser presidente de verdad. No presidente de Narnia. Yo no me quejo. Yo puedo con esto y con más, se los digo.
porque llevo el espíritu del gigante adentro de mí, en mi corazón, en mi mente. Y lo digo con humildad, pero solo no puedo. Y a veces digo estas cosas, y hay quienes piensan que no es con ellos o no es con ellas, es con todo, con los amigos y con los no amigos, con los que tienen cargos de mando y responsabilidad y con los que no tienen, es con todo. Las cosas tienen que hacerse bien, hacerse con amor, o no las haga, pero hay que hacer las cosas bien, dedicarse por entero, porque esta patria nos pertenece a todos y a todas, y si la hemos defendido de las amenazas gringas, del terrorismo colombiano, tenemos que construirla entre todos y todas, con una mano defender, con firmeza, con patriotismo, con valentía, nuestra patria. Son tantas cosas. Quiero felicitar al Estado Mayor Superior, al Ministro de la Defensa, General Padrino, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Asamblea Nacional Constituyente por la elaboración de esta reforma profunda de lo que era la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Hoy le estamos dando el rango más alto que pueda tener una ley. Solo una asamblea constituyente se lo puede dar. Hoy pasa la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de ley orgánica a ley constitucional, debidamente aprobada, debidamente debatida. Esta ley constitucional cuenta 7 títulos. Yo llamo a su estudio, como todas las leyes, hay que estudiarlas para aplicarlas. Su ejecútese y aplicación. 23 capítulos, 30 secciones, 190 artículos. La antigua ley tenía 172 artículos. Se trabajaron varios ejes muy importantes que nuestro pueblo debe saber. El eje del fortalecimiento del carácter popular y de la unión cívico-militar. El eje del fortalecimiento del sistema defensivo territorial, y se lleva a la ley el sistema defensivo territorial de las regiones de defensa integral, las zonas de defensa integral y las áreas de defensa integral. El eje organizativo interno de los 4 componentes, el eje de la carrera militar y el fortalecimiento del talento humano y la formación integral y continua de los militares venezolanos, el eje filosófico de principios y valores, y además se incorpora como componente especial la Milicia Nacional Bolivariana como parte integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se plasmó se plasmó como ley constitucional el carácter bolivariano, popular, antiimperialista y antioligárquico, y se fundamenta la seguridad de la nación dentro del marco de la corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo. Corresponsabilidad. Se le dio relevancia y se reforzaron los valores éticos y morales, los valores de disciplina militar, obediencia, subordinación. Se definió el sistema de defensa integral de la nación como principio fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se definió el sistema defensivo territorial, fortaleciéndolo a través de la adecuación de toda la estructura operacional. Se incluyó la definición del sector defensa como el que concentra la capacidad militar, industrial, de infraestructura, conocimiento e investigación de la nación. Y así por el estilo. Se fortaleció todo lo que es la carrera militar, todo lo que son los grados, la jerarquía. En el campo de la Armada, muchachos, se cambió el primer grado de la Armada Bolivariana al graduarse. Ahora se graduarán como tenientes de corbeta para armonizar los grados de oficiales subalternos
a los grados de oficiales superiores. Muchas cosas que hay que estudiar para aplicarlas. Puedo decir que esta ley ha llegado en el momento preciso de la batalla por nuestra patria. Es una ley para ejercer la independencia y la soberanía. Es una ley para garantizar la integridad territorial. Y es una ley para garantizar la defensa nacional hasta en el último territorio de esta Venezuela que nos duele, de esta Venezuela que amamos. Miren, decían, yo recuerdo que pasé unos videos recientemente de la reforma que proponía el comandante Chávez, y una de las cosas que él proponía era ocupar hacia la frontera, ocupar el territorio. Fíjense que allí la importancia que tiene el poder popular y engranado con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No solamente hacia el campo frontera, hacia los límites territoriales, sino dentro de la ciudad. Hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero nosotros tenemos que crear las condiciones para que en cada esquina, en cada cuadra, escuché bien, en cada esquina, en cada cuadra, haya una persona vigilante de cualquier actividad terrorista que quieran ejecutar. Suena como los CDR, ¿verdad? Sí. Vigilante, mosca. Eso forma parte de la defensa integral de la nación. Eso forma parte de la defensa integral de la nación, de la defensa de la revolución. Estar alerta. Este país, este gobiernito vecino que nosotros tenemos, es un gobierno asesino. Ayer ya anunciaban la muerte de otro trabajador social. Y la Comisión de Derechos Humanos, la señora Bachelet, ahí calladita, no dice nada. Sumen cuántos luchadores sociales han asesinado y cuántos de los exguerrilleros han sido asesinados en Colombia. Voy a otro ejemplo. Nosotros sabemos que la derecha, la ultraderecha fascista que nosotros tenemos, tiene tratos con los paramilitares. Nosotros lo sabemos. Esto no es de ahora, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Tienen tratos con los paramilitares y están, lo que llamó el presidente Nicolás Maduro en una oportunidad, y tiene sus células durmientes. Y van a atacar, por ahí recibí un reporte, y van a atacar unidades de nuestra Fuerza Armada en sitios en donde ellos consideran tirar sus emboscadas, pues. Bueno, para eso nosotros tenemos que movilizar, tener articulación total entre campesinos, trabajadores, mujeres, en todo el territorio nacional. Una especie de red de inteligencia social para nosotros detener cualquier actividad terrorista. Porque así es como van a trabajar ellos. Y están desesperados. Y lo peor de todo es que a cada ataque más desprestigiados están. A cada ataque que hacen. Ellos no lo han terminado de entender. Por aquí viene un video de Naín. ¿Saben? ¿Ustedes saben Naín? Moisés Naín. Uno que fue, por cierto, de los que estuvo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando el paquetazo, Moisés Naín. Bueno, y estaba entrevistando a una persona hablando sobre Donald Trump. Yo quiero que ustedes vean esto, por favor. ¿Qué debe hacer el gobierno de Estados Unidos para que el país vuelva a tener el rol de liderazgo que tenía en el pasado? Escuchen bien, vean, ¿Qué debe hacer? Vean la pregunta que tira Moisés Naín, ¿ves? Él no se preocupa, es venezolano de nacimiento, pero no de cabeza ni de corazón, para nada.
Este señor le pregunta qué debe hacer Estados Unidos para volver a retornar a ser líder mundial. Imagínense, vean ustedes lo que ellos hacen, qué es lo que piensan. Voy. El gobierno de Estados Unidos para que el país vuelva a tener el rol de liderazgo que tenía en el pasado. Estados Unidos tiene que, en primer lugar, volver a ser un cooperador en el mundo porque ahora mismo es una fuerza desestabilizadora. Las cosas que están pasando me dan escalofríos. La llamada guerra comercial con China, que en realidad es una guerra contra China, no originó en el Congreso de Estados Unidos, no se llevó a votación, ni se debatió entre el público estadounidense. La salida de Estados Unidos del tratado nuclear con Irán, que es otro gran golpe a la seguridad global y una gran amenaza a la paz, también se llevó a cabo sin ninguna legislación. Trump además está tratando de quebrantar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero en este caso también estamos viendo a una persona actuar sin el apoyo de ninguna legislación. Así que lo primero que me sorprende es cómo una persona dentro del orden constitucional que existe en Estados Unidos logra hacer tanto daño. Yo considero que Donald Trump tiene un desorden mental y es un psicópata. Durante los 2 pasados años he consultado con personas que están entrenadas para poder entender qué explica el tipo de narcisismo, las mentiras constantes y el sadismo absoluto de hacer mal a otros que caracterizan a Donald Trump. Y creo que se trata de un individuo con un desorden mental que ganó la presidencia de Estados Unidos y es un peligro para el mundo. Voy a recordar lo que decía el comandante Hugo Chávez. Nosotros no estamos peleando contra estos becerros que está aquí en el gobiernito de Colombia o el becerro que está aquí en el gobiernito de Brasil. No. Nosotros estamos peleando contra el imperio más asesino y en manos actualmente de un psicópata que no le va a importar hacer daño. Lo peor de todo es que a más daño que hagan, más resistencia va a haber. Para que lo sepan. Esto que dicen estos comentaristas, que no son de izquierda, es totalmente cierto. Totalmente cierto. O sea, a más daño, más resistencia en el mundo. Hay un cambio, y ese cambio fue anunciado por Chávez, escúchese bien. Hay un cambio en el mundo, un cambio de paradigma, un cambio en lo económico, en lo social. Hay cambio en el mundo. Y Estados Unidos pretende, con las mismas recetas de hace 50 años, pretende seguir dominando. Entonces, era lo que les explicaba yo ahorita. Vean ustedes que ahí el presidente Nicolás Maduro habló de varias cosas, pero entre ellas la defensa integral de la nación. Cada venezolano, cada campesino, cada obrero, cada mujer, cada hombre de este país tiene que estar alerta. Eso no cuesta nada. Alerta en su casa. Alerta a cualquier situación irregular. Empezando por allí. A cualquier situación irregular. Porque como dijo el presidente, más temprano que tarde serán capturados. Esas células durmientes que las están activando. Y les repito, a más agresión, más resistencia. A más agresión, más convencimiento de que tenemos que defender la revolución. Así hay que decirlo. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo el otro día que nos iban a entregar credenciales a los constituyentes, voceros del pueblo, a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Para actuar en consecuencia. Es lo mismo que tiene que hacer el pueblo, no es solamente nosotros. Es lo mismo que tiene que hacer el pueblo. Salir y combatir la especulación, combatir los precios altos, combatir la burocracia, combatir incluso hasta el maltrato a veces que se hace en bancos, por ejemplo, del Estado. Maltrato que se le sigue haciendo a la gente. La atención en un ministerio, la burocracia, el tema de no resolver cosas que son elementales.
que nada más por el solo hecho de decir, bueno, hasta de poner un cartelito y decir, no, estoy almorzando, y no, incluso que tú veas a una persona en cola que está en ese momento allí, enfrente, no, son las 12, voy a comer, y la dejas ahí en la cola. Maltrato a la gente, maltrato al pueblo. Gente que incluso lo hace por mecánica, ¿saben? Porque si se lo hicieran a ellos, imagínense cómo se pondría. Si se lo hicieran, estuvieran quejándose pues, del gobierno. Una revolución hoy atacada de manera feroz, perseguida. Sus cuentas bancarias, las medidas coercitivas, bloqueo financiero, ataque a la moneda, hiperinflación inducida. Que fuimos, mientras no nos habían aplicado las sanciones ni nos habían declarado amenaza extraordinaria e inusual, nosotros éramos ejemplo en el mundo. ¿Que nosotros hemos dejado de hacer el trabajo? No. Lo que dijo el presidente ahí es verdad. Yo no quisiera estar en las botas del presidente de la República. En los zapatos del presidente de la República, eso sí. Imagínelo, pues. El grado de responsabilidad que tiene el presidente. La carga de la revolución que lleva el presidente de la República. Nosotros tenemos que facilitar para que esa carga no sea tan pesada. Tenemos que trabajar. Eso sí, hay una cosa que es verdad. El presidente dice más participación del poder popular, participación crítica. No es que tú agarraste y viste un hueco ahí, entonces te pusiste a despotricar el gobierno. No. No, mire, ir a la institución que le corresponde a que venga a arreglar ese hueco. Pero eso sí, la institución tiene que responder. Porque así como lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. A veces nosotros vemos, sí, la crítica o el reclamo, así como que ligero, pues. Nada, que ahí está la calle llena de huecos. Bueno, le voy diciendo de una vez, todas las calles de la urbanización Cultura están vueltas mierda, toditas, pues. Voy diciéndolo de antemano. Pero es agarrar y decirle así bien claro. Decirle, epa, ¿y cómo hacemos? Porque se hace la denuncia, sí. Pero hay que averiguar por qué. No me llega agua, por ejemplo. No, yo quiero averiguar por qué no me llega agua. Porque tenemos un sabotaje también eléctrico que nos impide que las bombas carguen para que llegue arriba. O, en su defecto, no sabemos si es que en la entrada de X sector hay llaves que favorecen un sector y trancan las otras. Hay que agarrar y averiguar. No salir con la crítica fácil, agarrar y decir, epa, no, lo que pasa es que el ministerio no sirve. No. Así igualito, tenemos que averiguar bien cuando se tiene los datos en la manito, aquí, es agarrar y decir, bueno, mira, el problema es ¿cómo hacemos para solucionarlo? Proactivo, para agarrar y hacer el trabajo. Y de inmediato ser respondido a lo que tiene que ser. Pues. Tanto institución como pueblo tienen que responder. Tienen que responder. Creo que efectivamente el presidente Nicolás Maduro está llamando al pueblo, sí, o sea, participar, sí, bueno, pero es de parte y parte. Ahí ha dicho el presidente que a veces se ha encontrado con situaciones en donde la burocracia nada más destruye. No solamente la burocracia, la corrupción, pero destruye, nada más eso, destruye. Hay que salirle al paso, averiguar, digamos, establecer el problema y de inmediato la comunidad, entendiendo cuál es el problema, proceda. Como debe ser. Como debe ser. Yo siempre lo he dicho. Miren, nosotros tenemos policías que viven en los barrios, ¿verdad? Pero esos policías, sin temor a agarrar, mire, aquí funciona una banda de criminales. Vamos a entrarle. Bueno, la institución tiene que ir, aplicar pinza y entrarle de frente a eso. O, en su efecto, un habitante de ese barrio diga, coño, yo no puedo vivir bajo el asedio de una banda criminal. No.
Y muchas veces esas bandas criminales, como sucedió ahí en Coche, en Vallecoche, han sido activadas por los mismos opositores para tratar de subir los índices de criminalidad. ¿Por qué ha pasado? Entonces tenemos que ver bien, la misma comunidad, mire, porque siempre va a haber diferencia entre un vecino y el otro, a lo mejor hay diferencia en punto de vista, no, pero es agarrar, sentarse, evaluar y qué es lo mejor para el colectivo, no para una persona, ni por una familia en particular, no, para el colectivo, para la gente, como debe ser. Voy a culminar con un video que traje sobre porque hay que saber, yo no quise ahondar mucho sobre el 27 y 28, sobre el paquete neoliberal, que es el disparador del 4 de febrero, para dejarlo para el 27 y 28 de febrero, porque febrero ahorita es que tiene temas para hablar. Vamos a ver el video 2 del 4 de febrero y ahí se va a aparecer más o menos las causas, pues. Rueda. Considerando que en la madrugada de hoy se produjo una intentona golpista con el propósito de quebrantar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional de la República. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pretendieron dar un golpe para asesinarme. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Miraflores. Uniformados con ideas de izquierda. Y se rindió por ahora porque los objetivos no fueron logrados. De un grupo de sediciosos, ambiciosos, fascinerosos, grupúsculo, delincuentes. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. Que realmente eso lo que quería era mejorar la situación del país. ¡Una verdadera democracia! ¡No donde se están llenando los corruptos! Aquí falta el comandante Arrecho, como el comandante que sacar esta huevona, esta dictadura. Esto es una dictadura. Yo sí los apoyo porque mira, el pueblo está cansado de lo que está viviendo. Y para nosotros somos los héroes, porque lograron despertar en el pueblo eso que estaba así como dormido, estaba así pero ¿cómo te digo? Como guardadito pues en una gaveta. Un líder aclamado por cientos de miles de venezolanos que curiosamente saben muy poco de él y de su filosofía política. Pero este no ha sido un intento de golpe como el de Argentina o Haití. Los militares rebeldes y el movimiento revolucionario bolivariano 200 no son vistos como una amenaza. Mucha gente piensa que el comandante Hugo Chávez es un héroe. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Aquí no hay problemas ideológicos. Aquí no tienen por qué separarnos las diferencias inevitables en la controversia política, la voluntad y el coraje del proyecto único y necesario, indeclinable, necesario, imprescindible, una meta y un fin, un portento de grandeza y de riqueza. La gran Venezuela es una posibilidad real, está delante de nosotros y vamos a alcanzarla. Manos a la obra. Recibo una Venezuela hipotecada. Fueron 40 años exactos, pues, desde 1958 hasta 1998. Manejaron el petróleo y lo entregaron a los intereses transnacionales. Tenían a Venezuela como una bodega con mucha riqueza, produciéndole mucho beneficio al equipo que para el momento estaba al mando. Acción Democrática, como podría ser COPEI. Los pobres servían únicamente para ir a votar cada 5 años. Los veían como que esas personas no tenían derecho a más nada, sino a obedecer a lo que decía la burguesía, a lo que decía esa gente de la alta sociedad, de la clase pudiente. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Si el hecho de que de repente yo sea más pobre no quiere decir que yo no tenga derecho a la salud. Entonces eran esas cosas que yo no entendía. Yo cuando llegaban las elecciones, que llegaba aquel proceso de COPEI, aquellas caravanas, aquellas cosas, yo me indignaba. Fuerza de la esperanza, camino
entonces el carnet político ADECO, la recomendación de Gonzalo Barrio o la amistad con un copellano, depende de quien estuviera, era vital para tener espacio. Para yo poder trabajar la primera vez en mi vida, mi tía tuvo que sacarme un carnet de Acción Democrática. En esta tarde, plena de luz, estoy perfectamente seguro de que mía, de ustedes y del pueblo será la victoria. Pero cuando yo veía todo eso, de verdad que decía, ¿hasta cuándo? Pues que es una miseria, era algo tan grande que no era justo. Y yo veía que había petróleo, y había petróleo, y había petróleo, y había petróleo, y más petróleo. Entonces no era justo. Y vimos todos los pasos que venía dando nuestra falsa democracia, fundamental en una generación que se perpetuó por muchos años. Se tenía al pueblo y al ciudadano normal, común y corriente, como algo apartado del estamento militar. Era la separación prácticamente de lo civil de lo militar. Más que comprometerse con los grandes problemas de la patria, la institución militar pudiéramos decir que estaba hecha para reprimir al servicio de esos antiguos gobernantes que realmente estaban a espaldas de la realidad del país. El ejército venezolano tiene la particularidad de que nutre sus cuadros de oficiales de gente del pueblo, de personas que venimos de las clases bajas, del interior del país, que hemos estudiado en liceos públicos y que traemos la realidad de ese pueblo en nuestra sangre. Porque es que uno estaba viendo la opresión. Una de las causas que quizás lo llevan a uno a eso es que tú estabas aquí como capitán y aquí no alcanzaba la comida para los soldados. Un abuso total, los militares éramos realmente tratados como un preservativo, así mismo ellos lo decían, que decían que esa era la forma como nos manejaban a nosotros los militares. Era evidente que había mucho deterioro en cuanto a los valores, mucho deterioro en cuanto a la economía. Aquella famosa frase de sembrar el petróleo pues nunca se cumplió en realidad. Se lo sembraban en otra parte porque el pueblo no sentía esa siembra, no sentía el beneficio. Y era triste pues ver una sociedad tan hermosa, pero que estaba estancada en manos de personas que no hacían nada sino desangrarla y desfalcarla. Mucha gente pasaba hambre. En aquella oportunidad uno veía que la gente comiera hasta perrarina. No podían comer 3 veces carne a la semana. Por lo menos nosotros teníamos una profesión y sabíamos que a un poco íbamos a recibir un sueldo. Pero cada día la pobreza era mayor. Era una situación difícil, pues. Y eso lo fue incentivando a uno, lo fue incentivando. Son las cosas que quizás te convencen más que 1000 discursos cuando tú veías el país en esa decadencia. Todo eso se iba como que acumulando, eso fue como un detonante. Entendíamos que algo tenía que suceder. Incentivar que algo diferente pasara, porque no podíamos seguir como estábamos. Verdaderamente no confiamos en los coroneles, no confiamos en los generales. Era el sentimiento de la mayoría de los profesionales, era el sentimiento de nosotros, los oficiales del cuadro medio. Habían ciertos oficiales que nosotros sabíamos desde la escuela que tenían un ascendiente moral alto con todos los compañeros nuestros. Habían sido nuestros instructores en la escuela, habían sido, si se quiere, nuestros padres en la vida militar. Cuando llega el comandante Chávez a la Academia Militar como oficial de planta y empieza siempre a reunirnos y a hablarnos de Bolívar, el profundo conocimiento de la historia. Comenzó a buscar en muchos de nuestros cadetes quienes integraran ese movimiento y quisieran rescatar a este país. Se conformó el movimiento cívico-militar, se organizó el EBR, el Ejército Bolivariano Revolucionario, luego el MBR 200, y ese 200 recordemos que tiene que ver con el bicentenario del nacimiento del Libertador, 1983. Uno juraba integrarse al movimiento bolivariano con la idea de luchar por la liberación de las cadenas que estaban oprimiendo a la sociedad venezolana, al pueblo venezolano. Le dan importancia al juramento, de manera que se sembrara en el hombre que tomara su juramento su verdadero compromiso con la patria. Y prácticamente era un acto solemne. Juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen. Bueno, ya a partir desde el año 83, este grupo de jóvenes militares se venía preparando dentro de los cuarteles en lo que hoy se conoce como la cuna de la Revolución Bolivariana. Que también ya las condiciones de Venezuela iban a ir cambiando,
por cuanto la crisis se iba a ir agudizando e iba a llegar un momento en que ya la tesis del neoliberalismo se iba a imponer definitivamente en Venezuela y iba a generar mucha crisis económica. El gobierno anunció hoy viernes en la tarde la suspensión de ventas de divisas. El sistema comienza a presentar fracturas a partir de 1982-83 con el llamado Viernes Negro. Ha muerto el paraíso financiero venezolano. El dólar pasó de 4.30 a 7.50. La privatización es un negocio donde nadie pierde y todos ganan. El futuro del país. Hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos. ¿En qué iba a afectar esas medidas económicas que tomó Carlos Andrés Pérez, esas medidas económicas? ¿Cómo iban a afectar a nuestro pueblo? Ellos no lo vieron. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen enojo de Miraflores. Esta lucha del pueblo, la idea no es El Caracazo lo muestra de una manera muy cruda lo que estaba pasando dentro de la sociedad venezolana. Ese aguantar de tantas políticas injustas, políticas que condujeron pues a esa grave crisis en las calles de Caracas, así como en Los Teques y en otras ciudades. Nosotros vimos descarnadamente pues el desespero de la gente. El gobierno militariza las calles y suspende las garantías constitucionales. Los altos mandos militares de la época ordenaron reprimir a esa población que estaba saliendo simplemente porque tenían inmensas necesidades no atendidas a través de los años. Caracazo, los efectos del llamado Caracazo, la desolación y la muerte en cada esquina. Entonces ahí es donde tú haces una profunda reflexión y dices, no, esto no puede seguir. Deben acatar la orden del toque de queda. Se suspende en todo el territorio nacional la garantía de libre tránsito. ¡Lo mataron! ¡Le Se prohíbe la circulación de personas. Fuimos diligentes y enérgicos sin excedernos en las medidas represivas para garantizar y lograr la tranquilidad del país y la tranquilidad de la zona metropolitana. En apenas 12 horas se trasladaron 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a la ciudad de Caracas, y que esto demuestra una capacidad de movilización de las fuerzas aéreas, terrestres y de las fuerzas navales. Mandaron a asesinar al pueblo. Todavía no sabemos cuántos muertos hay. Bueno, así actuaba la clase política venezolana. Tus Fuerzas Armadas son para defender a tu país, no para usarlo para reprimir a tu país. El 27 y el 28 de febrero de 1989 deja la marca pues, de que había que hacer algo. De efectuar, de explotar un cambio. A lo que sucedió después en la rebelión del 4 de febrero del año 92. Sabíamos que ya el solo hecho de participar en ese movimiento íbamos a despertar a esa Venezuela. Ya no había marcha atrás. Ya no había marcha atrás. Ya eran demasiadas cosas que habíamos visto. Ya el movimiento había tomado una conciencia sobre todo. De las raíces del pueblo venezolano, el árbol de las tres raíces, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, entró en el alma del pueblo venezolano y de su esperanza. Esa es la vertiente ideológica. Por otra parte, la vertiente de la organización. Hay que hacer una organización de nuevo tipo, más social que política. Y en tercer término, el plan estratégico. Nosotros vamos a tomar el poder político en Venezuela. La historia dirá cómo lo vamos a hacer. Y ya estamos despidiendo el programa. Hay algo finalmente que debo decir, ¿no? Que es el tema ideológico. Nosotros tenemos que empezar a reforzar el tema ideológico. Repito, sin ningún tipo de complejo. Nosotros no estamos aquí para estar apostando a alternancia de poder con nadie. La revolución bolivariana ni siquiera la veo yo por periodos de gobierno. No. La revolución bolivariana llega al poder en el año 98 con el comandante Chávez hasta el 2013 y luego siguió con el presidente Nicolás Maduro al frente. Entonces hay que reforzar también, tanto en lo militar como en lo civil, el tema ideológico. El tema ideológico. Yo no estoy hablando aquí de comunismo, pero sí estoy hablando de que nosotros somos izquierda, tenemos que agarrar y hablar de izquierda, como debe ser, con todas las corrientes de pensamiento, que es lo que el comandante Chávez hizo, lo que el comandante Chávez pregonó, todas las corrientes del pensamiento, y hacerlo, no hacer calco y copia de nadie, sino hacer el socialismo del siglo XXI tal cual como él lo pregonó. Lucha de clases.
Eso es marxismo. Guste o no guste. A quien no le guste. Y aquí tenemos que agarrar y hacerlo. Simple. El tema ideológico es un tema fundamental. El tema ideológico es el que nutre al poder popular. Y es el que nutre a nuestra revolución. Es el que nutre a nuestra Fuerza Armada Nacional. Repito, el 4 de febrero, hasta hoy, es lo que nosotros nos ha hecho garantizar con nuestra Fuerza Armada, pueblo y Fuerza Armada juntos en la Unión Cívico-Militar, garantizar la revolución bolivariana hasta hoy. 28 años del 4 de febrero. Y el comandante Chávez, hoy más que nunca, ratifica su liderazgo a nivel mundial. Porque hoy más que nunca su palabra, su pensamiento, está más vigente que nunca en el mundo. Todavía hoy, de lo que él ha hablado, falta por cumplirse. Lo previno y ahí va. Vamos avanzando. Hay un nuevo mundo y en ese nuevo mundo nosotros tenemos que avanzar. Chao, nos vemos el próximo sábado.